Hablaban en un video, justo ustedes en un creativo, en donde decían, mencionaban los problemas del capitalismo y decías que los problemas del capitalismo es lo peor del capitalismo y justo era este tema, o sea, cuando algo se monetiza, pierde su valor. Yo personalmente creo que el servicio público, lo que hacemos a través nosotros de Coparmex o a través cada quien encuentra una plataforma distinta, es un servicio público, es un servicio social, es una actividad en pro del colectivo. Entonces, ¿cómo encuentras esta fina línea? Roberto muy honestamente dice, pues la neta es que yo sí, pues de repente no sé qué hacer, porque sí sé qué vende más. Claro. Ahí te va, mi crítica, o sea, ese tema sí es muy complejo y la verdad es que tendría muchos desdoblamientos, pero quiero hacer este comentario. Lo que la gente tiene que empezar de este comentario es, no es que no exista un consumo ético bajo el capitalismo, es que bajo el capitalismo no existen productos éticos. ¿Okay? ¿A qué me refiero con este? La responsabilidad es del productor, no del consumidor. O sea, el consumidor no es tan responsable en el sentido de, claro, tú escoges qué consumir y qué no consumir, haces un par de trade-offs, sacrificios, de prefiero usar menos plástico, pero entendiendo que realmente tu impacto individual es minúsculo, es muy pequeño. El problema realmente está en cómo se hacen las cosas, ¿okay? O sea, en la cadena que existe por detrás de la producción de aquellas cosas que generan valor, que son los productos y servicios y commodities y demás. Entonces, hablar de si existe o no ética para el capitalismo me parece un tema raro porque el capitalismo es un sistema, para mí entender, amoral. O sea, no es que tenga en sí una intención ni bien ni mal o una definición clara de esto está bien y está mal, sino que es un sistema altamente productivo que busca, primero que nada, la rentabilidad y segundo, la productividad. Pero no tiene en su mejor interés el bienestar, la dignidad, o sea, son cosas que se tratan de buscar y tratamos de meterles... Son campañas de marketing, sí. O sea, no hay la gran mayoría de las... O sea, puedes decir lo que quieras. Una empresa puede tener toda la comunicación que quiera de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, de responsabilidad humana, de inclusión, todo. Lo único que no puede hacer una empresa es no ser rentable. Sí. O sea, en el momento que una empresa deje de ser rentable, deja de ser empresa. El único atributo que no es negociable bajo una empresa, bajo el modelo capitalista, es la rentabilidad. Siempre tiene que ser rentable. Mientras pueda hacer cosas y continuar siendo rentable, no hay ningún problema, las van a hacer. O sea, van a ver, obviamente, siempre ese trade-off de decir, pues, ¿qué tanto puedo modificar yo mis procesos, aumentar mis sueldos, negociar mi materia prima, ser más digno en mi supply chain, tener proveedores locales, tener un mejor impacto ambiental, mientras siga siendo rentable? Sí. Entonces, eso es siempre una paradoja que va a haber como un antagonismo natural por el propio modelo. Pero por eso tampoco me parece justo juzgarlo simplemente como, es que es inmoral. No es que sea inmoral, es que es amoral, funciona fuera de la moral. Sí, a mí me gustaría poner sobre la mesa una reflexión porque siguiendo con esta línea de que las empresas deben ser rentables, un poco lo que pensábamos es que con que hubiera un crecimiento en la economía, con esto se resolvía todo, porque con el crecimiento hay inversión, hay generación de empleo, se puede pagar buenos salarios y entonces todo funciona, ¿no? Y cuando vemos que hemos tenido crecimiento económico, pero que ha crecido la pobreza, la desigualdad, necesitamos un modelo diferente. ¿Qué reflexiones tendrías al respecto? Y me parece súper puntual y creo que es una de las reflexiones más vigentes en este momento histórico. Putin acaba de hacer un pronunciamiento frente a la crisis energética de Europa diciendo que esto claramente es un límite del modelo económico que tenemos en este momento, ¿no? O sea, el problema que sucedió fue que en los últimos, creo que 50 años, si no me equivoco, la productividad aumentó cerca de un 70%, ¿okay? Pero los salarios mínimos siguen iguales. Entonces, trabajamos más que nunca, somos la generación más educada de la historia de la humanidad y al mismo tiempo los salarios mínimos están estancados y la desigualdad sigue creciendo. Entonces, hay un límite para lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es, ¿necesitamos realmente más productividad? ¿Es un problema de productividad? O sea, el problema fundamental es de productividad, porque la lógica que planteaste se llama trickle-down economics, ¿no? Que es la economía del goteo, que es, tú creces el pico de la pirámide y eventualmente vas a crecer tanto el pico de la pirámide que va a sobrar un poco de bienestar para todos los demás. O que ese bienestar que se genera en el pico va a ir afectando positivamente todos los escalones anteriores. Lo que ya te dicen los indicadores es que realmente no pasó, porque casi todo el beneficio que se genera se queda en el pico de la pirámide. O sea, no es como la torre de botella o de vasos que le echas al primero y se llena el primero y se empiezan a ir los de abajo. No, el vaso de arriba se hace más grande. Y también es esta idea en el que el sistema está hecho de forma en que la competencia exija que las empresas se comporten de esa manera, porque si te metes en la parte moral, el mismo sistema te va a acabar
con base a competencia echando para abajo. Entonces, dentro de ese sistema está creado con esa idea, ¿no? Sí, y es mucho esta idea de la cuantificación del éxito. O sea, creo que ahorita vivimos en una sociedad en la que el éxito está hipercuantificado. Digo, en tema de empresas hablamos de rentabilidad, de productividad. En tema de redes sociales hablamos de números. De visitas. O sea, todo está cuantificado. Y entramos en esta idea de que sí, creemos que cuando el éxito llegue para una empresa se va a caer hacia abajo, pero realmente con esta misma mentalidad que te llevó a ese éxito vas a aplicarlo internamente y vas a acabar haciéndolo lo más Y ahí los indicadores son claros, o sea, la misma manera que comentaba, ¿no? O sea, la productividad en los últimos 50 años aumentó 70% a nivel mundial, los salarios mínimos ajustados a poder adquisitivo están prácticamente iguales y el sueldo de los CEOs incrementó 1200%. Sí. Entonces, claro, entonces dices, pues obvio, ahí está el trickle down economics. O sea, lo único que hicieron fue que sus bonos, sus sueldos y el equity se quedó con toda la plusvalía generada en lugar de realmente beneficiar de manera proporcional y digna a todas las personas involucradas en la creación de valor. Pero ¿estás de acuerdo que no hay forma de que no sea así bajo estas reglas? Porque claro, si alguien se baja de ese barco, alguien va a llegar a reemplazarlo. Por supuesto, o sea, porque pierdes algo. Tendrías que sacrificar competitividad para hacer eso. Sí, y si es un problema, estoy de acuerdo contigo. Por eso necesitamos un modelo diferente. Sí. Un poco la parte disruptiva que hemos pensado es lo que llamamos en Coparmex desarrollo inclusivo. Es decir, claro que haya desarrollo económico, se requiere, pero que exista también desarrollo social, es decir, que nadie se quede afuera. Y eso tendría que ser como el piso. Ándale. Tiene que ver con subir salarios de los que están abajo. Totalmente. Que es algo que desde Coparmex hemos impulsado mucho. Pero también algo que tenemos que tomar en cuenta y que ustedes lo tienen mucho más consciente que nosotros, es este cuidado del medio ambiente, ¿no? El no utilizar demasiado, más allá de los recursos que el planeta puede regenerar, ¿no? Entonces, ese sería como el piso, el desarrollo social, el techo, el desarrollo ecológico sustentable. ¿Cómo ven esta? Mira, me encanta la postura, Pepe. O sea, de verdad me gusta mucho la postura y te voy a decir por dos motivos. Primero, hablando del tema de aumentar los salarios. Hoy probablemente uno de los mayores problemas que tiene la economía es el colapso de la demanda agregada. O sea, somos muy productivos, pero la gente no tiene poder adquisitivo porque los sueldos siguen estancados. Entonces, ¿qué hay? Crecimiento de deuda. Y crecimiento de deuda en dos sentidos, ¿eh? La deuda estatal, gigantesca. O sea, nuestros impuestos prácticamente son para pagar los intereses de la deuda, que no le hacemos ni cosquillas. Y segundo, la deuda individual. Porque la gente, o sea, tu costo de vida fijo se vuelve cada vez más alto porque nos estamos transformando en una economía altamente rentista. O sea, estamos en una generación que prácticamente nuestra generación nadie aspira a tener casa propia. O sea, nuestra generación, los millennials para abajo, no van a tener casa propia. Olvídense de esa idea. O sea, es algo súper raro. Entonces, obviamente, si dependes de renta todo el tiempo, tu costo de vida se vuelve muy alto, porque no estás construyendo patrimonio, no estás acumulando nada, no le estás dejando nada a tus hijos. Tu costo de vida es prácticamente lo que te ganas a final del mes, te lo vas a gastar todo en sobrevivir. Entonces, no hay poder adquisitivo. Qué raro que seamos altamente productivos y no tengamos dinero para comprar lo que producimos. Eso provoca una frustración absurda, lo cual conecta directamente con lo que decías después. Como el modelo de crecimiento del capitalismo, porque tiene que crecer siempre, porque tiene que dar rentabilidad siempre, es como si fuera un tiburón. Haz de cuenta, si deja de morder a media comida, le da un infarto y se muere. El capitalismo no puede dejar de crecer. O sea, es una economía de absoluta e infinito crecimiento. Pero obviamente, vivimos en un mundo de recursos limitados. Aquí la paradoja es que vamos a buscar más productividad, porque a través de la idea de la sobreproductividad es que eventualmente le va a ir a mejor a todos. Pues ¿hasta cuándo? O sea, llevamos décadas diciendo que el problema era reciclar, ¿ok? Luego pasaron los 90, bueno, reciclar no es suficiente, ahora es reciclar y reusar. Y luego vienen los 2000 y ahora es reciclar, reusar y repintar. Y luego es reciclar, reusar, repintar y reducir. Sigan agregando R's y el planeta se sigue yendo al carajo y nosotros seguimos buscando más productividad. O sea, ¿cuál es el punto? ¿No? O sea, yo creo que justo y aquí hay muchas alternativas. Está la economía hedona, está la teoría decrecionista. O sea, hay alternativas económicas en el sentido de economías planeadas, centralizadas. O sea, alternativas hay. El problema es que obviamente la gente se tiene que educar y tiene que entender cómo cada una de ellas tiene diferentes implicaciones en nuestros estilos de vida. Porque sí, claro, sacrificios probablemente nos van a tocar a todos. Hay sacrificios mayores en los picos más altos de la pirámide, pero a todo el mundo probablemente le van a tocar sacrificios. Si no es en esta generación, va a ser en la siguiente. Pero es un hecho que nuestro estilo de vida no es sustentable. Es un hecho. Sí, digo, complementando un poquito, se me hace muy sano el tener justamente estos ejercicios de análisis como más meta, no solamente de lo que está, porque yo veo, por ejemplo, lo que tú dices y como que encuentro la paralela muy grande entre un loop de programación. Digo, yo soy programador, pero tú cuando armas un loop es este código que tú corres
y se va corriendo iterativamente. Entonces las condiciones iniciales, conforme pasa el tiempo, acaban siendo muy determinantes. Entonces si empiezas a tweakear esas pequeñas condiciones iniciales, el resultado acaba siendo exponencialmente distinto. Que es algo que también tú criticas mucho y lo he aprendido mucho de ti, específicamente con el tema de responsabilidad ambiental, ¿no? Sí. Que te ha tocado estar tanto en la parte alta de alguna empresa, como pues obviamente como consumidor, y te empiezas a dar cuenta del impacto que lleva una acción dentro de alguien que tiene una posición de poder a comparación de esta narrativa que te venden de vas a salvar al mundo por pequeñas acciones, ¿no? Sí. Porque se acaban desencadenando en resultados exponenciales. Tú me contaste obviamente no vamos a decir marcas, pero que hiciste como una corrección de un 0.1% de plástico y acabó desencadenando en no sé cuántos. Trabajaba en una empresa muy grande de galletas y era ingeniero de empaque. Hice un ajuste en el área de sellado de las galletas. O sea, el área de sellado de las galletas era algo que requería como 3,5 centímetros, pero a medida que te vuelves más específico con la maquinaria, le reduces 1 milímetro de calado a la área de sellado, ¿no? Que parece muy poco, pero se producen 300 paquetes por minuto, 365 días al año. Pues cuando vas a ver, o sea, realmente yo le quité 1 milímetro a un empaque de galleta, pero fueron toneladas de plástico, ¿no? O sea, y lo he dicho, o sea, y siempre lo decía, o sea, yo soy una persona que critica mucho a la gente que dice, no, es que reciclando vas a salvar al mundo, y le decía, o sea, es que no es cierto. O sea, yo te puedo decir, yo he reciclado millones de toneladas de plástico y no hice nada. O sea, yo no hice nada. O sea, ¿tú crees que neta, porque usas bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico, tú crees que vas a salvar el mundo? Es que me parece irracional, ¿sabes? O sea, creo que también madurar es entender la responsabilidad y el papel que juega cada uno de los actores dentro de un sistema. Y también ahí entra muy en juego esta idea de que alguien paga la tinta al comunicar un mensaje, ¿no? Porque la narrativa que se te vende es en estas acciones individuales que realmente no tienen tanta significancia, porque el cambiar esa narrativa atenta en contra de la rentabilidad, que es lo que está mal dentro de las reglas principales de... Entonces, el estar analizando constantemente las reglas es lo que te va a permitir, a fin de cuentas, cambiar esta narrativa por cosas que sean más efectivas en la métrica que estés analizando, porque si la métrica es rentabilidad, tiene sentido que tengas el sistema que tienes ahorita. Nada más quiero hacer un análisis sobre tu metáfora de los ciclos que se autoajustan, ¿ok? Y digo, esta noción de los ciclos de retroalimentación es lo que hemos platicado muchas veces, es un mecanismo que se llama como cibernética, ¿ok? Para la gente que nunca haya escuchado el término cibernética, es la manera como funcionan, por ejemplo, los termostatos de los climas. El clima, tú le pones una temperatura, 21 grados, y el termostato mide la temperatura exterior. Agarra esa información, la mete al sistema y define si tiene que aumentar el calor o aumentar el frío para llegar a la temperatura deseada. Esos ciclos de retroalimentación son procesos cibernéticos. Y un poquito lo que hablaba Roberto ahorita, de decir, cuando tú diseñas un sistema, tú pones una serie de condiciones para que el sistema funcione y cada vez que se repite el ciclo aprende y vuelve a reintroducir la información para volver a repetir el ciclo. Cambiar los criterios de la cibernética es lo que hace que el ciclo pueda ir mejorando a medida que pasa. En la etapa inicial, esa es la clave, en la etapa, pues en la construcción dentro del ciclo. Porque si lo acabas cambiando en las aristas, el impacto que acaba teniendo el resultado no es ni cercano a un... Pero lo que sí te voy a decir, hay algo de este proceso cibernético que sí es intrínseco al sistema. Por ejemplo, puedes hacerle todas las modificaciones que quieras. Lo puedes pintar de rosa, lo puedes pintar de verde, lo puedes pintar de morado, lo puedes pintar de arcoíris, lo puedes pintar de lo que tú quieras. No le puedes quitar el motivo de la ganancia. ¿Sabes? O sea, hay algunos presupuestos a priori que son constituyentes del mecanismo. O sea, puedes hacer lo que quieras con el capitalismo, solo no le puedes quitar el profit motive. El momento que le quites el profit motive es otra cosa. ¿Y cómo llegas a ponderar eso? Bueno, porque ahí es donde se vuelve interesante en el sentido de realmente pensar en alternativas viables. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, uno de los mecanismos que se habla hoy como alternativas es la idea del ingreso universal básico. Es decir, bueno, pues si tenemos un problema de demanda agregada, que la gente no tiene poder adquisitivo para comprar aquello que produce, pues démosle a todo el mundo un salario mensual fijo. ¿Okay? Ahí empiezan los problemas. ¿Cómo lo financias? ¿Qué es? ¿Impuestos? ¿Impuestos sobre qué? ¿Sobre los que más producen? ¿Para financiar a los otros? Oye, ¿todo el mundo recibe el salario? ¿Hasta los asesinos? ¿O no todos? ¿Hay criterios para recibirlo? Entonces, hay un límite inclusive para esas lógicas. Ya las cosas que me parecen interesantes son los modelos económicos que cambian, inclusive el propio sistema que se piensa, ¿no? Hay uno que me gusta mucho, que es de un economista griego que se llama Yanis Varoufakis, que se llama dividendo universal básico, que se me hace una idea fantástica, ¿no? Porque resuelve una serie de problemas al mismo tiempo. En México y la verdad en Latinoamérica, digo, yo como brasileño me identifico, es que tendemos una cierta resistencia y desconfianza a que el gobierno administre nuestros fondos.
porque son muy ineficientes, hay corrupción, hay burocracia, todos sabemos, es natural, el ser humano también la verdad es que con poder se tiende a corromper, los salarios, los problemas que ustedes quieren. El caso es que es un hecho, ¿no? Hay mucha corrupción en la política en Latinoamérica, es un fact. Entonces cuando tú le dices a la gente, te voy a cobrar más impuestos para mejorar tu calidad de vida, la gente dice, está bien, te pago 100, pero de esos 100 vas a perder 40, los otros 60 los vas a gastar en moche y realmente vas a usar el 10 y voy a ver mis carreteras igual de chafas, pues no te quiero pagar más, ¿ok? El dividendo universal básico es una manera bien interesante de mejorar esos problemas, porque la idea del impuesto es que el impuesto paga lo mínimo que requiere la sociedad para funcionar, ¿ok? Entonces, el dividendo universal básico lo que hace de alguna manera es quitar al gobierno y poner estos mínimos ingresos en un fondo de participación, ¿ok? Vamos a suponer, hoy la productividad está altamente ligada a la automatización. O sea, ya las máquinas hacen mucho más trabajo que muchos humanos y son mucho más eficientes. Vamos a llegar a un momento donde la mayoría de los trabajos van a ser sustituidos por máquinas. Entonces, va a haber mucha gente que no va a tener sueldo y no va a tener empleo. Y se va a volver un problema muy, muy grande. ¿Cómo vamos a financiar su vida o su participación en la sociedad? ¿O los vamos a dejar fallecer, ¿no? La idea del dividendo universal básico es decir, ¿qué tal si las fuerzas productivas, si las máquinas, una parte de ese equity le perteneciera a todos? Y el valor agregado que generan esas máquinas se le regresara directamente a los ciudadanos. Entonces, en lugar de yo pagar un 10% al Estado para que el Estado use ese 10% para tener la sociedad funcionando, ese 10% de toda la industria de una región va a un fondo y ese fondo redistribuye a cuentas de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mantener la sociedad funcionando. No porque, o sea, lo que la gente no entiende de los impuestos es que son necesarios porque usamos las calles, usamos el alumbrado público. O sea, por más malo que esté, lo necesitamos. Aún las camionetas de Amazon que vienen a distribuir paquetes usan tus calles y usan tu alumbrado público y requieren bomberos y policías para que la sociedad funcione. La idea de pagar impuestos es pertenecer a la sociedad. El problema que tenemos es que pensamos que el uso de nuestros impuestos es muy ineficiente y en Latinoamérica sí lo es. Entonces, estas iniciativas como dividendo universal básico se me hacen muy inteligentes porque además también usan cosas como blockchain, sí, ¿sabes? Transparencia de datos, o sea, que son cosas que a lo mejor en el pasado era impensable. Pero ¿qué tan utópica ves la implementación? Porque obviamente protocolos como blockchain en un sistema democrático serían seguros programacionalmente hablando, pero también es el gap de implementación es muy grande, incluso en países más desarrollados. Pero imagínate una cosa como blockchain ahorita en presupuesto público. Sí. Volteando a ver hacia la empresa, a ver, no a las políticas públicas. Sí, totalmente. En esta realidad de la pobreza que hay, la desigualdad, sí, la pobreza educativa, la pobreza alimentaria, sí, la pobreza patrimonial. Un poco lo que estamos desarrollando en Coparmex es la empresa como vehículo del cambio. ¿Sí? Por ejemplo, es una realidad que los mexicanos que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral van a vivir en pobreza educativa. Y lo que nos dice Coneval es que pasarán 3 generaciones para que sean ni ellos ni sus hijos, serán sus nietos. Pero ¿qué pasa si cada empresa toma la responsabilidad con sus colaboradores? Claro. Y ese es un poco el motor que estamos haciendo para realmente producir el cambio desde la empresa hacia afuera. Claro. Claro que la empresa tiene que ser rentable, si no, no podrá hacer eso con sus colaboradores. Si no deja de existir, ¿no? Y lo mismo hacia la pobreza de salud, a la pobreza patrimonial, o sea, mucho de lo que tenemos que hacer hacia adentro de la empresa. ¿Cómo lo ven? Ahí o sea, a mí me gusta la convicción y yo creo que es difícil pensar en que tenemos que hacer tomas de decisiones transformacionales porque sabemos que hay un límite de lo que se puede ajustar del sistema existente, pero al mismo tiempo sabemos que si tratamos de frenar el sistema existente e implantar uno nuevo sería catastrófico en muchos sentidos, para mucha gente en un sentido inmediato, ¿no? Entonces, es esta idea de que la revolución siempre va tarde, porque para alguien hoy la vida ya es intolerable. Esta noción es terrible. O sea, tenemos que pensar que para alguien hoy la vida es intolerable. Pues existe una mamá de 5 hijos que perdió a su esposo, que está enferma, que tiene niños que no puede alimentar, que no encuentra empleo, que fue víctima de violencia. Para ella la revolución ya va tarde, o sea, ya es urgente. Entonces nunca podemos estar, o sea, no podemos estar constantemente reajustando y diciendo, no, pues poquito a poquito vamos parchando. O sea, tienes que hacer un cambio transformacional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que me preocupa de esta noción, y me gusta la convicción, estoy de acuerdo contigo con la convicción y con la responsabilidad social, me preocupa de alguna forma también la privatización del estado de bienestar, porque esa es una tendencia
que ha pasado en muchos países, que es como, oye, pues yo no puedo depender de políticas públicas para estar resolviendo sus problemas, yo me adjudico esa responsabilidad. Entonces yo voy a hacer de alguna manera una versión privada del estado de bienestar. Yo voy a dar salud, voy a dar educación, voy a dar bienestar, voy a dar cuidado, pero pues el problema ahí es la pérdida de las decisiones democráticas. Porque la idea de que exista un Estado representativo central es que pues, todos votan por aquello que les conviene, con todas las fallas que tiene la democracia, que también sabemos que son infinitos, ¿no? Pero invariablemente todavía existe un proceso democrático en definir cuáles son los temas que requieren presupuesto. Cuando hay una privatización del Estado de Bienestar, realmente es la empresa la que define dónde se invierte. Y ahí se sacrifica un poco el proceso del proceso democrático. Que aquí te voy a decir otra frase súper repulsiva, pero que es muy real. Un muy buen dictador puede ser mejor que una muy buena democracia. Terrible. Es terrible. Es una frase terrible, pero es cierta. Sí. O sea, a lo mejor un muy buen autoritario, o sea, un muy buen líder, podría ser más funcional que una mala democracia. Es pésimo escuchar esto. Pero el problema es que nuestra democracia está tan dañada que estamos cayendo en manos de muchos, no dictadores, pero pues regímenes de alguna manera pseudo-autoritarios, que prefieren quitarle el poder democrático y tomar decisiones en sus propias manos. Entonces, yo lo veo como muy buenas intenciones, pero invariablemente son soluciones parciales que tienen un límite. O sea, de nuevo creo que son soluciones paliativas. Mientras no entendamos que hay un límite para lo que podemos ajustar dentro de este ciclo que se está repitiendo, y invariablemente en algún momento vamos a tener que decir, pues vamos a tener que pensar algún tipo de postcapitalismo, que hay muchas alternativas, pues vamos a seguir viviendo bajo los límites de lo que se marca en este régimen. Sí, creo que son primeros pasos que se dan, sí, pero siempre pensando en ajustar, ¿no? Porque, como tú dices, el cambiar completamente un sistema en este momento traería consecuencias catastróficas, sí, y el cambio tiene que ser incremental, tiene que empezar a hacer con pequeñas acciones. Sí. Gracias. Bueno, pues yo estoy encantada porque no sé si ya se dieron cuenta y voltearon a su alrededor cuántas generaciones diferentes estamos hoy aquí. Sí. Entonces, creo que eso habla muy bien de nosotros. Los que estamos aquí, los que estamos atendiendo esto, ha sido una gran conversación y me encanta porque yo creo que todas las generaciones debemos aprender a interactuar y ahí está la riqueza, ¿no? Bueno, es momento de irnos a preguntas y respuestas. Tenemos 3 preguntas de público, les pido que sean súper, ya vi 1, 2 manos, no sé si por acá, que seamos muy puntuales. ¿Para quién es la pregunta? 3. ¿Para quién es la pregunta? Y rapidito. Están las 3 de este lado. ¿Micrófono? Está. Hola, ¿cómo estás? Soy Eric. Mucho gusto. Primeramente vi tu debate con Carlos Muñoz. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Golpe bajo y no sé. Bien. Sí, te escuchamos bien, ¿eh? Yo creo que, o sea, a mí siempre lo he comentado, me parece mucho más interesante blockchain que cripto. O sea, las criptomonedas me parecen menos interesantes que blockchain. Creo que blockchain probablemente va a tener más aplicaciones que cripto. Cripto creo que tiene sus claros límites. El hecho de que China ya las prohibió, para mí es un gran indicativo del potencial que tienen de transformarse en esquemas piramidales y en grandes máquinas fraudulentas. O sea, porque hay muchos escándalos de fraude alrededor de criptomonedas. Es un mercado que todavía está muy desregulado. Es un mercado que tiende a llamarle la atención a todos los pescaditos hasta que se meten 2, 3 tiburones y acaban todos masacrados. Entonces, mi recomendación sería, si van a invertir en eso, tengan mucho cuidado. O sea, porque es un mercado que es bastante verde, bastante joven y muy susceptible a fraudes, escándalos, engaños y demás. La tecnología en sí me parece que tiene potencial. Creo que es como todo, puede ser. Pues yo creo que de la misma manera que Polaroid no vio venir la fotografía digital y para cuando se dio cuenta ya era muy tarde, puede ser que algo surja tanto de cripto o de blockchain que cambie nuestra relación con el dinero, pero invariablemente todavía estás vinculado a una idea de que existe un intermediario representativo del valor de intercambio, ¿okay? Que es el dinero. O sea, el dinero todavía es este fetiche de
Entonces, es un valor universal que representa una unidad con la cual podemos comerciar. ¿Okay? Sigue siendo un solo modelo. Creo que hay otros modelos que pudieran ser interesantes que no dependieran solo de ese tipo de cosas. Si ya tenemos blockchain, a lo mejor tener una moneda de intercambio intermediaria también es irrelevante. No sé si Eso que dices me llama mucho la atención porque sí, creo que lo bello de este tipo de fenómenos que suceden es como la abstracción de la idea, que en este caso es blockchain, ¿no? O sea, a fin de cuentas, Bitcoin o estas criptomonedas son una instancia de esa idea, pero es esa idea que es el protocolo, puede tener implementaciones gigantescas. Digo, pasó hace unos 10 años cuando estaba de moda Ares y LimeWire, que eran estas plataformas en donde tú bajabas música ilegalmente. Y lo bello de estas plataformas no eran las plataformas, sino era el protocolo de torrents, que es un protocolo bellísimo. El protocolo de torrents es, tú bajas archivos y entre más bajas tú, más alimentas tú el algoritmo que acaba beneficiando a todos. Entonces, esta idea acabó trascendiendo mucho más que estos nombres como LimeWire y como Ares, igual con Wikipedia. Realmente el sistema de wikis es lo bello detrás de la plataforma. Wikipedia es una instancia de una idea, pero lo importante es la idea y sus implementaciones en otras áreas, pues… Totalmente de acuerdo. Vámonos con la segunda pregunta. Ya. Tú, amarilla. Tu nombre, por favor. Si quieres nomás levantar la mano. Ok. Bueno, ya está. Bueno, ya la pregunta es para ti. Nada más quiero partir de estos dos datos. El primero, obviamente, Manzanillo es el número 1 en exportación con 3.078.000 contenedores al año, ¿no? Y el segundo dato es que 8 de cada 10 pymes tienen una mortandad de 2 años. Esto quiere decir que, pues, normalmente una empresa pequeña y mediana no sobrevive. A lo que quiero llegar es que en Manzanillo la principal actividad económica es el puerto. Yo soy un estudiante de aduanas de primer semestre y pues hay muchas personas que egresan de la carrera y realmente no hay un trabajo para ellos, ¿no? Y lo que me preocupa de pronto es que cuando solamente se pone atención en un sector como es el puerto, puede llegar a pasar, no sé, de que por algún extraño motivo el puerto de Manzanillo deje de funcionar. Bueno, el puerto número 2 es el de Lázaro Cárdenas, justo al lado de Manzanillo. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer para diversificar los activadores económicos de Manzanillo, teniendo en cuenta de que muy posiblemente o puede haber probabilidad pues de que Manzanillo como puerto puede dejar de funcionar y los negocios que hay pues realmente no generan tanto como el puerto? A ver. No me esperaba esta pregunta, pero muchas gracias. Pero… Déjame saco los datos económicos de Manzanillo. Me cambio el switch. Sí. A ver, tú me dices que no hay trabajo, yo te digo que no tenemos quien trabaje en las empresas. Entonces, quiere decir que hay una falta de comunicación y que claramente no estamos entendiendo cómo construir juntos. Justamente la próxima semana estamos por firmar un convenio con la Universidad de Colima, porque lo que queremos es realmente hacer que las empresas sean atractivas para el talento que tenemos en el Estado. Ese es un trabajo que te voy a invitar, de hecho te invito para que te sumes a la mesa, porque tus puntos de vista van a enriquecer muchísimo esto. 2, sí, la actividad portuaria es la actividad más importante, algo de lo que nosotros hicimos en pandemia, de lo cual me siento profundamente orgullosa en el Centro Empresarial de Manzanillo, es que tenemos empresas tractoras, son pocas, son empresas muy grandes, y lo que hicimos es, a partir de estas empresas, poder impulsar el desarrollo de otros sectores. ¿Como cuál? Como el turístico. ¿Cómo? Ok, las empresas, ¿quién sufrió más? El sector más vulnerado fue restaurantes, hoteles, el sector turístico. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para echarnos la mano? Ok, ¿qué puedo hacer para incentivar a mis colaboradores? Les invito y empezamos a generar como incentivos de pásate un fin de semana con tu familia en tales hoteles. Hicimos algunos sorteos, hicimos una campaña que se llamó Manzanillo lo sostenemos todos, que era pedir las comidas los viernes de las empresas o nosotros mismos de las familias, y era viernes de no cocinar. ¿Qué estamos haciendo? Es, a partir de toda la economía que genera el puerto, poder jalar a otros sectores a sumarse. Hicimos también, hablabas de pequeñas y medianas empresas, que me parece muy interesante porque es algo que a nosotros, eso sostiene a México. Entonces, hicimos esta estrategia en donde las grandes empresas
6, se sentaron y capacitaron a las pequeñas y medianas para decir, ok, ¿quieres trabajar en esta empresa? Requieres esto. Así aplicas, estos estándares de calidad tenemos, estos servicios necesitamos, y abrieron toda la cartera, y es algo que yo les tengo que reconocer, porque dijeron, vamos a beneficiar las empresas socialmente responsables, porque entonces abona al bien común y a la construcción de una mejor sociedad, y que puedan sostenerse, primero fue la meta, y después crecer a partir del impulso que ya traemos. Uno de los problemas que enfrentamos mucho en Manzanillo es que los insumos tienen que venir de fuera. ¿Por qué? Porque no damos la calidad, porque no damos ciertas cosas. Ya con un compromiso y una conciencia en las grandes empresas de mover la economía local, a partir de eso, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es jalar a estas otras empresas a tener una conciencia pues también global y realmente ponerse las pilas básicamente para poder cumplir con los estándares. Pero te agradezco mucho tu pregunta y te voy a buscar, por favor, Ramsés ahorita te va a buscar para que nos dejes tus datos si te interesa colaborar con nosotros. Gracias. Tercera pregunta. Ah, pues ahí está, tarjeta. Estuvo. Eso, bravo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguien más está buscando empleo? A ver, espérame, tenía por acá otra pregunta. Yo acá tengo el micrófono. A ver, dale. Mucho gusto, Luis Arandia, de La Chona de los Altos de Jalisco. Esta pregunta va para Diego, pero con base en la respuesta me gustaría que Pepe, ya que están de ahí, genere un comentario al respecto. Considerando a Coparmex como un poder fáctico, ¿cuál consideras que debe de ser el rol que desempeñe ante los retos que esta sociedad bajo este contexto nos demanda? Tendrías que ser un poquito más específico porque si no me estás planteando, o sea, me estás diciendo que les planteé toda la visión estratégica de Coparmex. No tal cual, desde tu visión, no desde la parte ideológica de Coparmex, desde lo que tú conoces de Coparmex, Sí. y ante los retos sociopolíticos, económicos, ¿cuál consideras que debe de ser el rol que desempeñe ante esos retos? Yo primero que nada creo que sería eso, o sea, buscar maneras de activar la demanda agregada. O sea, eso, o sea, sobre todo, no lo que decías, porque probablemente la frustración que acabamos de ver en el ejemplo de, oye, pues yo acabo de salir, estoy buscando empleo, acá había un empleo que nadie sabía, y este sentimiento de es que sí hay empleo, pero la gente no sabe, probablemente hay algo de que esos empleos o no son atractivos o no pagan sueldos suficientes para que el joven diga, ahí quiero entrar y le quiero dedicar mi carrera a eso. O sea, es que cuando la empresa piensa que tiene que ser lo suficientemente atractiva para atraer el talento, realmente esa atractividad se ha desfigurado en un como me voy a meter a tu salud, a tu bienestar, a tu vida, a que estés de buenas, a que te sientas parte de la cultura, pero ¿y el sueldo, papá? O sea, y tipo, la lana para poder comprar una casa, porque pues ya no voy a poder comprar casa. Entonces, yo sinceramente creo que uno de los retos inmediatos que tiene el sector privado es reactivar la demanda agregada. O sea, porque eso sí está directamente vinculado a los salarios mínimos. Entonces, obviamente tiene que ver con aumentar la competitividad, tener suficiente rentabilidad para que las empresas sigan operando, pero para que paguen sueldos más dignos y eso reactive toda la economía local. Porque el que compra la comida en los restaurantes, pues es el que trabaja aquí. Si el sueldo no me da para salir a comer a un restaurante una vez a la semana, pues me puedes apelar al corazón todo lo que tú quieras, pero no me alcanza. Entonces, hay cosas fundamentales, estructurales de cómo funciona la economía, de que a menos de que encontremos mecanismos de reciclaje de valor agregado, o sea, que el dinero suba la pirámide, pero baje para volver a activarse como demanda de consumo, no importa la productividad, no importa la rentabilidad y no importa el crecimiento de GDP. Lo que importa es la demanda agregada. Entonces, si yo les pudiera poner un reto, mi reto sería ver cómo el sector privado se encarga de reactivar el poder adquisitivo y la demanda agregada. Mi comentario al respecto sería, estando completamente de acuerdo, a pesar de que hemos subido los salarios mínimos en los últimos 2 años un 20, un 15%, apenas está arriba de Venezuela, Claro. Cuba y Haití. Y no hay ninguna razón por la cual no esté entre los primeros 3 de América Latina. Exacto. Y lo que estamos proponiendo es, no esperes a que suba el salario mínimo, lo que queremos llegar es que llegue a la línea del bienestar familiar, y para esto pues nos hace falta todavía varios aumentos. Tendríamos que llegar, hoy en día sería equivalente a 7,500 pesos mensuales, Sí. y la propuesta de las empresas es paga hoy eso, no le pagues a nadie menos que eso.
La respuesta ha sido muy interesante porque hay quien dice, oye, eso es poco, ¿por qué no nos vamos a 9,500? O dice, ¿por qué no nos vamos a 11,500? Y eso ya está sucediendo. Perfecto. Y precisamente es romper ese ciclo Claro. y no esperarnos a que algún día vaya a subir el salario mínimo. No, y creo que tiene más efectos positivos de lo que podemos ver inmediatamente. De hecho, el premio Nobel de Economía que acaba de ganar fue el que comprobó que el aumento de sueldos no baja la empleabilidad. O sea, lo que muchos economistas neoliberales, neoclásicos más bien, lo que defendían era decir, no, si tú aumentas los sueldos, va a haber escasez, ¿no? O sea, porque pues las empresas van a quebrar, no va a haber rentabilidad, hay menos empleos, y no, resulta que cuando aumentas los sueldos, pues ¿qué pasa? Pues hay más dinero circulando en economía. Lo raro que la gente dice está este estereotipo, ¿no? De si tú le das $100 a un millonario, lo transforma en $100,000 en un año. Pero si tú le das $100 a una persona maleducada y pobre, se lo gasta en cigarros y cerveza. Sí, pero pues inyectó directamente los $100 a la economía. El otro a lo mejor lo que hizo fue ponerlo en un paraíso fiscal, en bienes pasivos que no generan valor real y nada más es rentismo, ¿sabes? Entonces, o sea, el problema que tenemos hoy es demanda agregada. O sea, crecimiento de GDP, pues ¿qué? O sea, si la demanda agregada está colapsada, pues ¿de qué sirve seguir creciendo el pico de la pirámide, no? O sea, no es, de nuevo, producimos comida suficiente para alimentar 10 billones de personas. Y aún así, tenemos casi 1.2 billones de personas en un mundo de 8 que se muere de hambre. ¿Productividad es el problema? No, el problema es distribución. El problema realmente es distribución. Entonces, me parece que el enfoque es más por ese lado. Y creo que, o sea, justo, sobre todo en estas economías que son tan dinámicas y tan interdependientes, si inyectas más dinero directo al flujo del día a día, ves un efecto positivo en muchos sectores. Y eso es lo que creo que les acabaría beneficiando también. Vámonos con la última pregunta. Última. A ver, dos más y ya. Los dos que tienen micrófono. Sí, los dos que tienen micrófono, pues. ¿Quiénes son? ¿Allá? Aquí estoy. Sí, ya, deja pararme para que me vean. Diego, creo que es para ti, Diego, o Roberto también, yo creo que estaban platicando ustedes de un tema de una renta básica, así lo conceptualizan. ¿Cómo creen que una renta básica, un sueldo, un salario básico garantizado para la población pudiera ser sustentable en el tiempo sin que desincentive la iniciativa o el hecho del trabajo, no de desarrollar? Hay Gracias. dos partes para responder tu pregunta. Primero, no es sustentable a largo plazo. No es. De ninguna manera, pero no por lo que comentas. O sea, no es sustentable a largo plazo porque realmente hay problemas inflacionarios, hay problemas de cómo fondeas ese ingreso universal básico, hay otros problemas por los cuales no es una medida a largo plazo. Pero también se ha probado, porque se han hecho pruebas en diferentes ciudades alrededor del mundo con ingreso universal básico y el efecto que tiene sobre la intención de trabajo. Y al contrario de lo que normalmente pensaríamos, que es, oye, pues si ya tienes un poco de lana, pues no te estoy incentivando a trabajar porque te falta hambre, pasa lo contrario. Una vez que la gente tiene un nivel mínimo de bienestar, busca un poquito más. ¿Por qué? El ser humano nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. Es muy difícil que una persona diga, ya tengo 3,000 pesos al mes, ya no necesito más. ¿Quién te va a decir eso? Al revés. Oye, pues ya tengo 3,000 pesos, mínimo sé que mis hijos están comiendo y están vestidos. Ahora déjame buscarles, darles una vida un poco más digna. Entonces, lo que se ha analizado, y de hecho esto habría que, o sea, te encargo que investigues, en las ciudades donde se ha hecho pruebas, hay lugares donde incrementó hasta un 30% la fuerza laboral con la creación de un ingreso universal básico. Y aún así es una medida con la cual yo no estoy completamente de acuerdo, pero solo se los digo para que rompan el paradigma de el pescado y enseñarles a pescar, porque esa falsa noción es muy perversa y creo que es fundamental de la manera de cómo pensamos todos durante muchísimo tiempo y es fundamentalmente falsa. Es más fácil aprender a pescar cuando no tienes hambre. Y tener a la gente todo el tiempo con la cuerda en el cuello, desesperada, porque nos contamos este cuento de mientras más hambre tengas, más ganas le vas a echar, no es cierto, porque llega un punto donde literal te das por vencido. Bueno. ¿Qué tal? Axel Ramírez. Mi pregunta como tal es, con base en su experiencia, ¿cómo hicieron ustedes para llegar a este pensamiento crítico y propio y quitar esta espinita de esta investigación por la política, por esos temas que comentas al principio? ¿Cómo hicieron ustedes para llegar a ese pensamiento y dejarse de influir porque lo dice ella, porque lo dice él, voy a pensar igual? Pues yo creo que el primer paso es ser honesto con lo que sabes y lo que no, y a mí eso me ha ayudado, o sea, el decir yo no sé de lo que estoy hablando, no tengo una opinión calificada, te permite trabajar en realmente tenerla, ¿no? Yo creo que si dices no sé, se te abren muchísimas puertas y creo que en este momento hay mucha gente que tiene miedo al no saber
y para mí siempre ha sido una invitación a conocer. Entonces digo, con Diego he grabado tantos creativos porque cada capítulo y cada plática que tengo aprendo mucho, y el tener esa humildad de poder tener una persona enfrente a la que admiras y la que respetas, te permite a ti mismo crecer. Entonces, para mí es un ejercicio de platicar con personas que nutran mi punto de vista, partiendo desde un punto de vista de humildad y entender que es algo natural. O sea, no naces conociendo la verdad o no naces siendo un experto en un tema, sino que es un proceso gradual, y para mí ha sido muy bonito. Yo veo mis creativos y, por ejemplo, el primero que grabé con Diego, que fue como el 40, soy un Roberto completamente distinto al de ahorita, el de 160, y a lo mejor en el 300 voy a ser una persona completamente distinto. Entonces, para mí la honestidad de quién soy y qué es lo que sé y qué es lo que no, me permite alcanzar el conocimiento. Yo me podría aquí parar y empezar a decirles cosas hablando fuerte y para que ustedes crean que sepa de lo que estoy hablando, pero eso no es mi estilo, y yo en ese sentido creo que es uno de mis principales atributos, el realmente ser honesto con lo que sé y lo que no, y si no sé preguntar, o sea, preguntar. Esa curiosidad que tenemos cuando estamos pequeños se pierde en algún punto de nuestra adultez porque vemos la falta de conocimiento como un símbolo de debilidad, y creo que de construir esa idea y ponerte constantemente en situaciones en las que seas un alumno te permite que el ejercicio dialéctico rinde un fruto, porque si no, simplemente se vuelve sobre platicar de platicar o juntarnos sobre juntarnos y no hay un aprendizaje. Entonces, a mí, en el caso, por ejemplo, con Diego, es mucho la humildad, el decir, bueno, este güey sabe cosas que yo no sé, y tengo la humildad de decir, oye, pues enséñame, no pasa nada. Y eso está muy satanizado ahorita. Y para mí eso es lo bonito del formato. Sí. Digo, lo único que complementaría es, o sea, date chance de cambiar de opinión. Eso. Ya, date chance de, pues a lo mejor ayer estaba más tonto. Tírate la frase que has traído de moda que la que me encanta. Sí. Hay una frase de Michel Foucault que me encanta, que digo, fue un pensador muy controversial en su momento y lo entrevistaron porque controversialmente cambió una postura muy fundamental de él. Y él le dijo al entrevistador, ¿tú crees que yo leo tanto para no cambiar de opinión? Es lo más tonto del mundo, ¿no? O sea, creo que la responsabilidad que tenemos de que si realmente entras en contacto con posturas distintas, te tienes que transformar. Nadie sobrevive a una buena conversación. Oigan, yo creo que vamos a tener que hacer otra sesión igual, por favor, sí. Roberto. Sí. Compromiso a la cámara, compromiso a la cámara. Siempre. Yo creo que sí, ha estado padrísimo, se quedaron muchas preguntas, me da mucha pena, por favor, no me hagan esto, es que ya no podemos, ya se tienen que ir. A la próxima. Ya se tienen que ir nuestros conferencistas, gracias, Pepe Medina, gracias Diego, gracias Roberto. Pero antes de irnos, tenemos una pequeña sorpresa para Diego, porque mañana es su cumpleaños, entonces... Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Ajá, pastel. No, qué chido. Ponme medio.